días. El Centro de Auditoría, Riesgo y Cumplimiento, perteneciente al Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, les da la bienvenida a la conferencia Monitoreo y Auditoría Continua en busca de la eficiencia en auditoría interna y efectividad en la mitigación de riesgos. Nos acompañan el director del Centro de Auditoría, Riesgo y Cumplimiento de la Universidad de Chile, profesor Miguel Ángel Díaz. Nos acompañan también los expositores Carlos Mateluna, Ricardo Zunino y Heraclio Rivera. Saludamos igualmente a los profesores Mauricio Briones y José Lagos que nos acompañan en esta ocasión. Igualmente, damos la bienvenida a los representantes de instituciones privadas y públicas, señoras y señores. Damos inicio a esta jornada con las palabras de bienvenida y posterior exposición del profesor Miguel Ángel Díaz, director del Centro de Auditoría, Riesgo y Cumplimiento de la Universidad de Chile. Buenos días, gracias por asistir a la invitación que le hicimos a todos ustedes. Espero que sea provechoso la mañana. La idea de esta conferencia es un poquitito lo que buscamos acá en la Facultad de Economía y Negocios. La idea es tomar conocimiento, aplicarlo, verlo cómo funciona en las empresas. Por eso tenemos expositores que ya han trabajado, han implementado estos modelos. La idea inicial es dar un resumen, unos fundamentos, ver cómo debería operar el tema de la auditoría continua, el monitoreo continuo, ver cuáles son las claves para su implementación y luego ver ejemplos prácticos de aplicación. Así que esa es la idea del día de hoy. Estamos muy interesados en que sigan participando. Estamos organizando un par de seminarios adicionales en temas también de generación de conocimiento. Es lo que vamos a buscar con todas estas charlas, seminarios, conferencias. Así que los dejo invitados desde ya para que nos sigan acompañando. El seminario va a constar de 3 presentaciones. Las preguntas y respuestas las vamos a hacer al final en un panel donde van a estar los expositores adelante, así que tomen notas y va a haber una persona que les va a acercar un micrófono al final de la presentación. Nuevamente gracias y damos inicio al seminario. Okay. Vamos a ver. Como les dije, lo primero que vamos a ver es el tema de los conceptos y fundamentos. Luego de los conceptos y fundamentos de monitoreo y auditoría continua, vamos a ver experiencias de modelo de aplicación, vamos a ver la evolución y vamos a ver en qué etapa están distintas empresas, distintos modelos, distintas implementaciones en este ámbito. Y finalmente vamos a ver un ejemplo de aplicación del modelo de monitoreo continuo. ¿Okay? Primero vamos a hablar un poquito de la evolución, no de esa evolución que aparece ahí, sino que de la evolución de la auditoría, ¿cierto? Desde cuándo nosotros empezamos y comenzamos con la planificación de auditoría, la identificación de riesgo, priorización de riesgo. Al inicio, y recuerdo que cuando comencé con la auditoría, uno de los elementos claves que teníamos que asegurar era la cobertura de procesos. ¿Cuántos procesos de nuestra empresa cubríamos con la función de auditoría, con la evaluación de riesgo? ¿Cuánta cobertura teníamos geográfica? ¿Dónde estaba el auditor? La presencia del auditor era fundamental. Eso nos permitía tener, por ejemplo, planificaciones de 3 años, de 5 años de auditoría interna, basado principalmente en una clasificación de procesos, donde decíamos, estos procesos son core del negocio, son críticos, por lo tanto hay que evaluarlos todos los años, otros procesos cada 2 años, otros cada 3 años, y así vamos avanzando en planificaciones de largo plazo. ¿Qué es lo que se nos generaba con eso? Se nos generaba que al final de ese periodo de 5 años estamos dedicando recursos que son valiosos de la función de auditoría interna en procesos que quizás no son tan relevantes para la organización. Estamos mirando riesgos que la organización ya dejaron de ser relevantes. Uno se pone a pensar hoy día, ¿cuánto dura una evaluación de riesgo? Yo hago una evaluación en noviembre para hacer una planificación anual y ya en marzo tenemos otra realidad.
es muy difícil que las organizaciones mantengan durante largos periodos de tiempo la misma situación con respecto al riesgo. Y no solamente respecto al riesgo, objetivos, metas, decisiones, la planificación cada vez se acorta. Por lo tanto, esa planificación de largo plazo ya quedó completamente obsoleta. Todavía veo algunos que planifican de esa forma la función de auditoría interna, pero la mayor parte de las empresas ya ha migrado a otros modelos. ¿Qué es lo que viene después? ¿Y qué es lo que nos recomendó el Instituto de Auditoría Interno? Planificación anual. Levantamiento de riesgo, identificación de riesgo, evaluación de los riesgos, y lo que estamos buscando con esta planificación anual ya no es cobertura de proceso y cobertura geográfica. Lo que nos estamos midiendo es cuántos riesgos que tiene la compañía estamos cubriendo con el proceso de monitoreo, con el proceso de auditoría. Por lo tanto, el enfoque cambió. Ya no estamos haciendo revisiones por tener presencia, sino lo que estamos haciendo son revisiones para asegurar que los riesgos relevantes del negocio están adecuadamente controlados. Por eso, ya el tema de cobertura de proceso cambió a cobertura de riesgo y lo relevante es la respuesta oportuna. ¿Cómo estamos detectando cuáles son los riesgos relevantes? ¿Cómo se mueve ese mapa de riesgo y cómo vamos aumentando el nivel de riesgo día a día? Esto también queda un poquito desfasado por lo que conversábamos antes. O sea, nosotros planificamos en diciembre, planificamos en noviembre y ya estamos en septiembre ejecutando un proceso de auditoría que el año anterior era crítico. Y nos damos cuenta, y yo sé que les pasa a muchos auditores, que el plan cambió, que las contingencias son distintas. Estamos ejecutando, tenemos que cumplir el plan, sí o sí, porque es lo que nos comprometimos con el comité de auditoría, con el directorio. Pero la gerencia, la dirección nos dice, ojo, que apareció este tema, estamos comprando una empresa, hay un fraude, este proceso ya no es relevante, preocúpese de esto, y empieza a colapsar la función de auditoría interna. Los tiempos ya no alcanzan. Y esa es una de las causas principales de por qué siempre estamos corriendo en el segundo semestre. El primer semestre estamos bien, estamos con la planificación, nos empezamos a apretar los tiempos, se nos empieza a trazar el plan, pero no es tan relevante. Pasa julio, llega agosto y se nos viene septiembre, que es medio mes perdido, y ya a final de año estamos atrasados con el plan. Pero si miramos, en realidad hemos ejecutado una serie de cosas, hemos tenido un montón de reuniones, una serie de revisiones puntuales que no estaban en ese plan. ¿Por qué? Porque los riesgos cambiaron, porque la realidad de la empresa es otra. Por eso, este plan de auditoría anual todavía se sigue ejecutando, todavía es necesario, por la tecnología, por la madurez de las organizaciones, pero en realidad está quedando desfasado. Por lo tanto, necesitamos dar un salto a un segundo nivel. ¿Qué es lo que necesitamos con esto? Alertas. Empezamos a desarrollar en nuestro sistema, a establecer indicadores. Empezamos a identificar cuáles son los procesos clave, cuáles son las actividades claves de cada uno de nuestros procesos relevantes. Vamos identificando esos riesgos que si llegan a materializar, les genera un dolor de cabeza a todo el mundo en la organización. Y estos los parametrizamos, los configuramos, generamos indicadores, tanto de riesgo como de control. En eso estamos hoy día, en el monitoreo continuo y en la auditoría continua. En esta etapa, la mayor parte de las empresas se encuentran o están con las ganas de implementar. Esto es lo que vamos a mostrar en nuestra segunda presentación que viene después del break. Cómo establecer indicadores de monitoreo continuo y auditoría continua. Pero, ¿hacia dónde vamos? Esto, si es relevante, es importante tener esta alerta, es importante tener estos indicadores, pero hay un paso más, se puede dar un paso más, que es, ¿han visto esa película? Minority Report, el precrimen. Bueno, estamos buscando el pre-fraude, la pre-materialización del riesgo, la predicción de los riesgos, la predicción de la materialización, la tendencia, cómo vamos a identificar cómo se están moviendo nuestros riesgos y llegar antes de que se materialice. En la etapa anterior, cuando hablamos de alerta, ya el riesgo se materializó. Identificamos el riesgo materializado, llegamos oportunamente, mitigamos el impacto. Por lo tanto, lo que necesitamos también incorporar en estos modelos es cómo predecir, cómo anticipar a la materialización del riesgo.
Y ahí nos ayudan los indicadores de control. Los indicadores de control son tan relevantes como los indicadores de riesgo. También tiene otro motivo de por qué es necesario desarrollar bien los indicadores de control. Lo vamos a ver más adelante. Pero cuando uno ve la evolución hacia dónde debiera estar funcionando la función de auditoría interna, la primera línea de defensa, la segunda línea de defensa, auditoría interna, ¿cierto? Es esto. Hacia allá tenemos que ir. Hacia allá va el mundo de la auditoría. La idea es tomar pilotos, tomar áreas de ejemplo, procesos de ejemplo, ubicaciones, y esto, desarrollarlo y empezar a trabajar con esto. Si tratamos de implementarlo todo de una sola vez, nos vamos a volver locos, nos vamos a frustrar. Lo mejor siempre es decir, ok, ¿dónde tengo las principales debilidades? ¿Dónde tengo o qué cosas se podría materializar en mi organización y me puede generar un mayor problema? Por lo tanto, este es el desafío. Para allá va la función de auditoría y espero que todos avancemos en el camino y aquí están todos invitados a compartir experiencias, a compartir evidencia, porque de eso se trata esta universidad. Esta universidad no es solamente que hay profesores y expositores que vienen y exponen y ustedes se van tranquilitos. La idea de venir a la Universidad de Chile es que ustedes también aporten. Las puertas están abiertas, ahí después podemos conversar, pero los que necesiten promover ideas, generar conocimiento, son bienvenidos siempre. Esta es la evolución, este es el desafío que nos planteamos como centro. El Instituto de Auditor Interno ya ha hablado de esto. ¿Conocen el GITAG? ¿Cuántos ubican GITAG número 3? Poquitos. 1, 2, 3, 4, algunos, ¿sí? GITAG número 3 son todas las técnicas de auditoría que están en el límite del desarrollo. El Instituto de Auditor Interno en el GITAG 3 ya habló de modelos de monitoreo continuo y auditoría continua. Separa la función en primera línea de defensa, o sea, la operación, la segunda línea de defensa, la supervisión, gestión de riesgos, ¿cierto? Y un tercer nivel donde está auditoría interna monitoreando. Este modelo es conceptual y funciona, y hay que adaptarlo, hay que implementarlo, pero es un muy buen punto de partida. Yo les recomiendo que lo busquen, está disponible en internet en el instituto y es gratuito. Es un punto de partida, hay que desarrollarlo y hay que aplicarlo. Cuando uno establece estos modelos y no se analiza muy bien, por ejemplo, las responsabilidades de cada una de las personas que deben actuar acá, o sea, separar muy bien lo que es primera línea de defensa, segunda línea de defensa y tercera línea de defensa, se corren riesgos, que vamos a ver al final, pero se los anticipo. Uno de los riesgos es que la primera línea de defensa, o sea, la operación, comience a descansar en el auditor interno. ¿Para qué voy a controlar? ¿Para qué voy a monitorear el riesgo si auditoría lo está viendo en línea? Ese es un riesgo que tenemos que evitar. Por lo tanto, definir bien los roles y responsabilidades es algo que es fundamental y lo establece bastante bien el GITAG número 3. Esto lo que estamos buscando, como lo dice el título o el subtítulo de la charla, ¿cierto? Es cómo tenemos mayor cobertura en auditoría interna y cobertura de riesgo. Ya no de procesos ni geográfica, sino cómo podemos incorporar, si bien incorporamos más procesos, pero lo que nos interesa es que esos procesos tengan los riesgos más relevantes. Por lo tanto, lo que uno hace, y debe ser de punto de partida, que es básico, es el levantamiento de los riesgos operacionales. Yo sé que hay varias empresas, varias organizaciones que priorizan basado en riesgo estratégico, lo cual hace bastante difícil priorizar los procesos. Lo fundamental es tener un buen levantamiento de riesgos operacionales. Si yo logro tener una buena matriz de riesgo operacional que cubra los elementos principales de cada uno de los procesos, me va a permitir tener una visión bastante amplia de lo que es el proceso, el negocio que estoy mirando. Ese levantamiento es el que me va a dar el punto de partida para la auditoría interna, ya sea por planificación tradicional o por auditoría continua. Y cuando hablamos de riesgo operacional, o cuando yo me refiero a riesgo operacional, porque ahí uno puede ver distintos documentos, papers y distintos libros de distintos autores que hablan de conceptos de riesgo operacional, yo me estoy refiriendo a todos aquellos riesgos que están en los procesos.
los riesgos que están en el día a día. Y ahí teníamos ejemplos que son los riesgos de la operación propia del negocio, los riesgos financieros, los riesgos de cumplimiento, los riesgos de reputación y los de fraude. Pueden haber más, depende del negocio, ¿cierto? Riesgos medioambientales, riesgos de calidad del producto, hay una serie de... Los riesgos TI. Por lo tanto, tener esta base es fundamental. ¿Qué hacemos con esta base? Esta base la separamos en dos partes. ¿Para qué nos sirve? Para priorizar los procesos y los subprocesos del negocio. Cuando priorizamos los procesos y subprocesos del negocio, estamos caminando por la auditoría tradicional, por la planificación tradicional. Pero también vamos avanzando por los indicadores de riesgo. Elegimos dentro de toda nuestra base de riesgo operacional aquellos que tienen las características necesarias para poder ser monitoreados continuamente. ¿Qué características son? Las vamos a ver un poquito más adelante. Si están automatizados, si realmente tienen un impacto sobre el negocio. Vamos a ver. Por lo tanto, por acá entran los riesgos contingentes. ¿Qué hacemos con los riesgos contingentes? A medida que vamos incorporando más indicadores de riesgo a los procesos, vamos reduciendo el tiempo que le dedicamos a la auditoría planificada y aumentamos el tiempo que le dedicamos a la auditoría continua. Esto es lo que buscamos, esto es lo que se busca en la evolución de la función de auditoría interna al interior de la empresa. Cada vez tener una menor dedicación a auditorías estandarizadas, auditorías predefinidas en un plan y más tiempo dedicado a riesgos contingentes. Pero esto no quiere decir que en algún momento va a desaparecer el plan anual. ¿Por qué? Porque hay requerimientos que están, por otra parte, fuera de los requerimientos o de las necesidades de los riesgos. Están los requerimientos de la dirección, están requerimientos de las filiales, de la casa matriz, hay una serie de requerimientos que vienen por otro tipo. Por lo tanto, se van a incorporar, siempre va a haber una parte que va a ser planificada anualmente. Lo que va a suceder en algún momento, y que es lo que vamos a ver después, es que incluso esas áreas que nos piden revisar, esos procesos que nos piden revisar por otra fuente, ya muchos de los riesgos que están incorporados en esos procesos ya los vamos a tener monitoreados continuamente. Y eso también nos va a reducir el tiempo necesario para el plan anual. ¿Cómo mejoramos la oportunidad en la detección? El anterior nos permite tener un mayor nivel de cobertura en proceso y en riesgo. Acá lo que vamos a tener es mayor cobertura en la detección. ¿Han visto ese ciclo de control? Eso es lo que normalmente sucede en un área. Cuando yo creo un proceso, cambio un sistema, si le dedico tiempo al control, lo más probable es que parta el proceso sobrecontrolado. Todo funciona bien, todos los papeles firmados, todas las autorizaciones correctas, segregación de funciones, todo funciona bien. Empieza a avanzar el día a día, ¿cierto? Está incluso sobrecontrolado y empieza el día a día a presionar a la gerencia. Que los tiempos no alcanzan, que los controles son demasiados y llaman a TI y le dicen, por favor, necesito la autorización para tales transacciones. Dicen, no, pero es que hay incompatibilidad. Sí, pero ¿es el control o el negocio? Y ahí TI empieza a decir, bueno, ya que tengo tanta presión, empiezo a ceder en el control. Eso lo que genera es una caída del ambiente de control, incluso por debajo del nivel óptimo. ¿Qué es lo que sucede con eso? ¿Qué es lo que necesitamos? Es cómo detectar el momento oportuno en que el control cayó del nivel óptimo. Ese nivel óptimo, si yo lo dejo funcionando sin tocarlo, en algún momento va a volver a recuperar su nivel de control solito. ¿Cuándo? Cuando llega la revisión independiente. Cuando el auditor avisa, vamos a auditar el proceso de cobranza. Y cobranza ordena sus papeles, regulariza todo lo que tiene pendiente y empieza a actualizar la documentación, se arregla todo lo que se puede. Y el control empieza a subir hasta cierto nivel. ¿Qué es lo que sucede después? La entropía actúa de nuevo sobre el proceso y empieza a decaer el control. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega el auditor nuevamente. Lo que necesitamos es detectar oportunamente cuando el control cae del nivel óptimo para acelerar la llegada del auditor, para que esta línea, esta curva que se mueve oscilante, sea lo más plana posible, lo más cercana al nivel óptimo. Y eso nos lo va a permitir los indicadores de control. ¿Ok? Entonces, por una parte, el monitoreo continuo nos da oportunidad en la detección
y por otra parte nos da una mayor cantidad de recursos, de tiempo para cobertura de procesos y riesgos. ¿Cuál es el proceso normal, cierto? Acá están las distintas personas trabajando, van cargando información, se van acumulando en base de datos y todo va quedando en estos sistemas. Estos sistemas van guardando todo. Por ejemplo, Carlos en un ratito más le va a hablar de riesgos de fraude. Todo fraude deja pistas. No hay fraude que no deje pistas. No hay delito perfecto ni crimen perfecto, ¿cierto? Todos los sistemas dejan pistas. Esas pistas van quedando y siendo almacenadas. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos una forma de extraer todas esas pistas, todos esos elementos de nuestras bases de datos. Y eso lo tenemos que recoger y proteger como auditor. ¿Cómo aseguramos que no sea alterado? ¿Cómo aseguramos que realmente esas bases de datos estén seguras? Parte del control. ¿Qué hacemos con estos datos una vez que los obtenemos? Los analizamos, los multiplicamos, los dividimos, los configuramos, los analizamos y los convertimos en un indicador, en algo que nos va a decir, ojo, está sucediendo tal cosa, la tendencia del riesgo va hacia allá. Nos empezamos a determinar las reglas de negocio. Y eso lo almacenamos en nuestro sistema de auditoría. ¿Para qué? Para identificar y encontrar justo el elemento que andábamos buscando, detectar ese elemento que es clave y finalmente reportar los hallazgos. Esto desgasta. Hay empresas que tienen áreas que se dedican a rescatar información permanentemente, a analizar la información, a procesar la información, Excel, Access, SQL y una serie de herramientas que están todo el día rescatando datos, analizando datos y 3 semanas del mes dedicados a la obtención de datos, al procesar los datos, a generar los reportes y solamente una a analizar. Ese es un gran problema. ¿Qué es lo que necesitamos? Avanzar en algo que nos resuelva este tema. ¿Qué es lo que sucede con lo tradicional, con este proceso? El monitoreo tradicional genera o requiere la dedicación del supervisor para obtener los datos, analizar, descartar, uso de herramientas analíticas, trabajo rutinario, repetitivo, pérdida de foco de atención en la gestión del negocio. Estamos dedicados a obtener datos, estamos dedicados a acumular datos. Incluso muchas veces no nos alcanza el tiempo para mirar todo lo que estamos recolectando. Por lo tanto, la mayor parte del tiempo la estamos dedicando a procesar información, no a analizarla. Los plazos de detección son tardíos. O sea, siempre estamos llegando tarde. Tiempo de respuesta, tardía. Claridad en el reporte de excepción es difícil, es inconsistente. En un mes sale el reporte con todos los datos, otro es un 50%, otras veces sale con un formato, otro formato. La gente desconfía de los antecedentes. Y finalmente, demora en el retorno sobre el control. ¿A qué me refiero? Yo invierto en control, pongo gente a trabajar, pero no veo el resultado, no veo el retorno de esa inversión en control. ¿Ok? Y en auditoría, la auditoría tradicional requiere dedicación del auditor para obtener datos, analizar documentación, determinar validez de la información, detectar desviaciones del procedimiento. Estamos buscando datos, recolectar, sacamos documentación, procesamos. La confiabilidad de la información que estamos obteniendo es baja, porque muchas veces se la tenemos que pedir al área auditada. Las pruebas de cumplimiento, las pruebas que aplicamos sobre los controles, son en base a muestras. No tenemos la integridad muchas veces. La evaluación del riesgo es una estimación sin determinar tendencia. Tenemos nuestras matrices de riesgo con las estimaciones de impacto, probabilidad, ¿cierto? Y es una estimación, no tenemos datos reales que nos aporten. Las pruebas sustantivas, la verificación de si el riesgo se materializó, también en base a muestras. No tenemos capacidad para el 100% cuando estamos con la auditoría tradicional. La generación de reportes manual. Los reportes, terminamos nuestros papeles de trabajo, tomamos los papeles de trabajo, empezamos a hacer los hallazgos y escribimos el reporte. Todas las veces desgastamos 20 versiones, 30 versiones de informe. Reiteración de la auditoría sobre el proceso anual. Aquí me refiero con este punto. ¿Cuándo vuelvo al proceso? ¿Cuánto me demoro en volver al proceso para encontrar y para que recupere el nivel óptimo del control? Si es que cae todos los años en la planificación, será anual. O sea, pasamos un año con el proceso quizás subcontrolado.
Por lo tanto, nuestro tiempo se dedica a otras cosas y no en el análisis y la respuesta a los riesgos. Por lo tanto, lo que necesitamos es que todo este proceso se nos convierta en eso, un botoncito, que nos entregue el reporte, que nos procese la información, que analice por nosotros para que nos resuma, que nos dé el elemento clave que necesitamos para tomar la decisión. Eso es el monitoreo continuo, eso es lo que buscamos con la auditoría continua. Que todo el trabajo de análisis, procesamiento esté automatizado. Que nosotros podamos dedicar el tiempo, idealmente más de 3 semanas del mes, a analizar y a tomar decisiones, y no a estar buscando y recolectando información. ¿Qué es lo que obtenemos? Monitoreo continuo. ¿A qué se dedica el supervisor? A analizar resultados de datos ya procesados, determinar la naturaleza de la desviación, toma de decisiones, ¿es error o es irregularidad? Determinar la causa raíz, presentar resultados. Los plazos son en línea. El tiempo de respuesta es oportuno. La claridad en el reporte es absoluta porque es estandarizado. Nosotros diseñamos el control, el reporte, para que todos los meses nos muestre lo mismo y se entendamos claramente qué es lo que estamos reportando. Y el rápido retorno del control aplicado. Tenemos resultados, mostramos resultados de la inversión. Para auditoría interna, requiere de la dedicación del auditor para ejecutar el script solo en caso de que no esté esquedulado automáticamente, porque incluso hasta eso lo podemos automatizar. No necesitamos ir a ejecutar el proceso, lo configuramos, lo planificamos y que salga solo. Y yo me dedico a leer el reporte. Prueba de cumplimiento al 100%. ¿Para qué la muestra? Si puedo procesar toda la información. Evaluación del riesgo, estimación basada en el 100% de los casos y permite determinar tendencia. Prueba sustantiva, materialización del riesgo, tengo el 100% de los casos. Materialización del riesgo, valor exacto de la desviación. Generación de reporte, automático. La reiteración del control sobre el proceso es permanente. Cuando el nivel de control baja del óptimo, el auditor está ahí. Eso es lo que buscamos con el monitoreo y la auditoría continua. O sea, el cambio del trabajo del auditor es fuertísimo. El auditor se va a dedicar a otra cosa. Ya no va a estar sentado una semana escribiendo un informe. ¿Cuál es el proceso? El proceso es parecido al tradicional al inicio. Identificar todos los procesos de negocio, tener integridad, el universo auditable. ¿Qué es lo que debiera auditar el auditor si tuviera recursos ilimitados? ¿Qué es la compañía? ¿Cuántas ubicaciones, cuántos procesos, cuántos subprocesos? Debo conocerlo. Identificación de riesgo. Y acá, a mí me gusta la identificación total de riesgo. No me gusta la identificación por procesos críticos. ¿Por qué? Porque para mí un proceso crítico es aquel que el riesgo es alto. La definición de un proceso crítico es un resultado de la evaluación de riesgo. No es una predefinición de un iluminado. Piensa en el caso Penta. En el caso Penta, la pérdida de valor del negocio se generó por la materialización de un riesgo en la boleta de honorario. Entonces, en temas completamente alejados del core del negocio del grupo Penta. No estaba ni en el banco, ni en los créditos, ni en las clínicas, ni en el ISAP. No estaba ahí. El riesgo estaba en procesos paralelos de materialidad baja. Por eso es tan importante tener también integridad en los riesgos. La evaluación del riesgo, preliminar, una evaluación para estimar cuánto es el riesgo. Después lo vamos a ir precisando a medida que pasa el tiempo. Y eso nos permite priorizar nuestros procesos y nuestros subprocesos y empezamos a atacar aquellos que son más críticos. Y por ahí comenzamos con el monitoreo y auditoría continua. ¿Qué es lo que hacemos? Categorizamos los riesgos y los controles. Determinamos cuáles son los riesgos y cuáles son los controles que están mejor preparados para ser monitoreados continuamente. Eso es la evolución. Llegamos a la estrategia de auditoría interna. Tomamos nuestro plan de auditoría y determinamos de la priorización de procesos, ¿cuántos de ellos tienen monitoreo continuo? ¿Cuántos se van a ir por auditoría tradicional? Incluso en el programa de auditoría específico, si en el programa de auditoría tengo 20 riesgos, 2 monitoreos continuamente, el tiempo de esa auditoría se redujo. Antes tenía que revisar 20 riesgos con todos sus controles asociados.
Ahora que tengo monitoreo continuo y auditoría continua, son 18 riesgos los que voy a hacer por el proceso tradicional y los otros ya tengo el resultado. Eso me va a entregar la lista de riesgos que van a incorporarse al monitoreo continuo y a la auditoría continua, siempre acompañado de la primera y segunda línea de defensa. Esto es una iniciativa muchas veces de auditoría interna, pero no podemos descuidar la participación de ellos. ¿Por qué? Porque se nos materializa el riesgo que conversamos al inicio, que ellos empiecen a confiar en que el auditor está monitoreándolo todo y la gerencia se descuida de su responsabilidad principal, que es la gestión de riesgo. Aquí algunos ejemplos de cómo seleccionamos los riesgos y los controles para que sean mitigados a través de monitoreo y auditoría continua. Por ejemplo, el riesgo, actividad idealmente que tiene el riesgo, que tiene que ser automatizada. Si no está automatizada, imposible actuar sobre ella. La masividad de la actividad del riesgo. ¿Cuántas personas intervienen? Si intervienen pocas personas, es menos atractivo que si es un proceso masivo de la organización. El impacto en el negocio. ¿Cuánto es el impacto del riesgo que estamos monitoreando? Y la historia de errores e irregularidades, la experiencia del auditor. Sabe que acá siempre tenemos problemas. Ataquemos esto para eliminar y tener resultados rápidos. Y por el lado del control, ideal, control automatizado. Que sea preventivo. Que la redundancia de control no sea alta. ¿A qué me refiero? Tengo un riesgo, 50 controles. Monitorear uno de esos 50 controles no tiene tanto efecto como si tengo un riesgo donde hay un control clave y que no tiene redundancia de control. Ese control se vuelve clave, por lo tanto lo tengo que estar mirando permanentemente. Y finalmente, el efecto de mitigación. ¿Cuánto mitiga ese control el riesgo inherente? Este cuadrito lo va a mostrar aquí mi amigo Ricardo y mi amigo Heraclio un poquito más adelante, así que él va a entrar en profundizar en este cuadrito, que es cómo evoluciona desde esta identificación del riesgo y del control hasta que llegamos a el reporte. ¿Dónde aplicamos esto? Idealmente, ¿dónde lo estamos aplicando? Fraude, compliance, operaciones de línea, riesgos operacionales. Por ejemplo, fraudes. Es fundamental tener identificado todos los riesgos de fraude que afectan a una organización, basado idealmente en los esquemas de fraude de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados. Los 54 esquemas, crucémoslos con los procesos. Cada vez que estoy auditando un proceso, voy y miro cuáles son los riesgos de fraude que pueden ser aplicados. Lo identifico, lo evalúo y veo si tengo controles o no tengo controles. Y veo si tengo posibilidad de incorporarlo en el monitoreo continuo. Los patrones de conducta, tener sistemas o herramientas para poder detectar cuál es la conducta habitual de nuestro usuario y cómo detectar cuando esa conducta cambia. Las pistas en los sistemas, lo que decíamos al principio, todo queda en los sistemas, nada queda oculto. Y finalmente la historia, qué es lo que nos ha sucedido antes y empezar a ver si es que la historia se nos repite. En compliance, acá tenemos varios temas que nos han pedido y realmente funciona bien. Como compliance, o sea, me refiero a compliance no solamente 20.393, sino que una función de compliance completa, donde identificamos toda la legislación aplicable y vemos cómo esa legislación se convierte en riesgo y lo incorporamos al modelo de gestión de riesgo. Por ejemplo, la ISO 19600 nos dice clarito cómo debe ser la gestión de riesgo de compliance, la gestión de compliance, ¿cierto? Entonces partimos por la alta dirección y gobernabilidad que nos dice, señores, uno de nuestros riesgos estratégicos es el incumplimiento normativo. El daño a la imagen es relevante, por lo tanto tenemos que proteger la compañía de los incumplimientos normativos. ¿Qué es lo que hacemos? Identificamos nuestros stakeholders. ¿Quiénes son las partes interesadas en esta compañía? La comunidad, municipalidades, servicio de impuesto interno, superintendencia, lo que sea. Y empezamos a evaluar cuáles son los requisitos de estos stakeholders. Y aquí aparecen requisitos que son legales, que están establecidos en una normativa, y obligaciones que yo me autoimpongo. A veces yo me comprometo con la comunidad y si no cumplo con la comunidad, me empieza a afectar mi reputación. Por lo tanto, el compliance no es solamente legal, sino que también con lo que yo me autoimpuse como compromiso. La determinación del alcance después de eso, porque no podemos monitorearlo todo.
Una vez que tengo eso y aseguro la autonomía y la independencia, ¿cierto?, entra el sistema de gestión de cumplimiento y ahí me aparecen las obligaciones de compliance. ¿Qué hago con las obligaciones de compliance? Las incorporo como riesgo de cumplimiento. Legislación me dice, usted no puede construir nada sin permiso. Riesgo, construcción de instalaciones o reparación de instalaciones sin permiso. Se convierte en riesgo, en negativo. Lo evaluamos, sabemos cuánto es la multa, cuántas obras se construyen al mes, se puede estimar la probabilidad, se incorpora al proceso de gestión de riesgo. Y ese riesgo lo que hace es después incorporarlo a través de una revisión tradicional o monitoreo continuo. Depende de cómo esté estructurado. Y finalmente tenemos la operación del sistema de gestión de cumplimiento. Ese es un ejemplo de cómo cualquier tipo de riesgo se puede incorporar en el tema de monitoreo continuo y auditoría continua. Conclusiones. En la ejecución de auditoría, cuando existe monitoreo continuo por la primera y segunda línea de defensa, lo que vamos a tener es riesgos que están marcados y que están siendo monitoreados continuamente y controles que están siendo monitoreados continuamente. ¿Qué genera esto? Que hay una serie de pruebas de cumplimiento que no voy a tener que ejecutar desde el proceso tradicional. Todo eso que está en rojo ya desapareció. Pruebas sustantivas, lo mismo. Por lo tanto, lo que nos entrega es un menor tiempo de dedicación a la auditoría tradicional y nos permite hacer más auditorías o profundizar las pruebas tradicionales. La planificación de auditoría interna cuando hay auditoría continua. Tenemos procesos, riesgos monitoreados continuamente, esos salen del plan, ya no se incorporan en el plan, sino que se revisan y se monitorean por fuera. Y uno saca el indicador. Tener indicadores de auditoría que sean efectivos son fundamentales. El indicador que siempre uno ocupa es cuánto me demoré en generar el reporte, cuántas auditorías del plan cumplí. Sí, sirven, pero sería súper bueno tener un indicador de cuántos riesgos me comprometo a revisar este año. Y a final de año decir, ¿cuántos riesgos cubrí? Eso es un buen indicador. ¿Cuáles son los riesgos de todo esto? Cambios en los procesos pueden dejar obsoletos los indicadores. Esto no hay que dejarlo solo. Hay que estar monitoreando, verificando y cada cambio actualizarlo. La primera línea de defensa puede descansar excesivamente en el monitoreo de segunda línea y estos dos, a su vez, en auditoría continua. Dejar de realizar revisiones tradicionales en procesos con riesgo y controles o controles incluidos en el modelo. No podemos dejar de hacer las auditorías tradicionales. La presencia del auditor es fundamental. No podemos estar sentados en la oficina todo el día mirando un panel de control. El auditor también necesita terreno. No lo podemos descuidar. Lo reducimos, pero hay que estar ahí. Finalmente, utilizar indicadores no depurados, que generan alerta excesiva, afectando la eficiencia del proceso. No puedo tener un reporte que me entrega miles de alertas. No tiene sentido. Tenemos que depurar adecuadamente el indicador hasta que la alerta realmente tenga sentido y que yo pueda actuar sobre esa alerta. Bueno, eso es un resumen de qué es lo que estamos entendiendo o hacia dónde vamos con el monitoreo continuo y con la auditoría continua. Espero que sea entendible, que haya sido claro el tema conceptual y a partir de ahora dejo a los realmente especialistas en que apliquen esto y nos enseñen cómo lo hacen efectivamente todo esto. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Damos las gracias al profesor Miguel Ángel Díaz por su exposición. Les recuerdo que, tal como lo dijo el profesor Miguel Ángel Díaz, las preguntas e inquietudes respecto de las exposiciones irán al final de la jornada, una vez que se hayan efectuado las restantes presentaciones. A continuación, escucharemos la presentación del señor Carlos Mateluna, ingeniero comercial de la UTEM, amplio dominio de normativa de Visa, Mastercard y American Express del ciclo de vida integral transaccional, con múltiples cursos y seminarios en el extranjero, vasta experiencia en medios de pago, prevención de fraude y servicios transaccionales. Actualmente es subgerente riesgo, prevención de fraude de CMR Falabella. Con ustedes el señor Carlos Mateluna.
Mi nombre es Carlos Mateluna, trabajo en fraude, no tengo nada que ver con auditoría, pero soy ingeniero comercial de profesión, pero profesor de historia, de realmente lo que quería hacer cuando era niño. Y ese tema, el tema de la historia, es lo que me ha ayudado a trabajar en el día a día en la prevención de fraude. Esta es la agenda, que es lo que vamos a ver una introducción, vamos a ver los modelos y la estrategia que ocupamos, los modelos de fraude que utilizamos, algunos indicadores de los resultados de los modelos que hemos aplicado y los próximos desafíos que tenemos. ¿Aló? Ahí sí. Ahí sí. ¿Se escucha? Primero, ¿qué es lo que hacemos nosotros con prevención de fraude? ¿No? Es algo bien simple. ¿Ya? No, Los ladrones. sí. No se preocupen. ¿Aló y ahí sí? Bueno. Nuestro trabajo es bien simple, ¿ah? Es tratar de buscar las diferencias, ¿ya? Siempre el ladrón va a tratar de hacerse pasar por el cliente. Siempre va a tratar de hacernos creer que era él, que es el cliente original, pero no, es el ladrón. Y nuestra pega es buscar la diferencia, que acá simplemente es re fácil encontrarla. Pero los ladrones, en definitiva, son mucho más difíciles que hacer esto. Siempre tratan de copiar la original. Siempre tratan de copiar, pero nunca es igual, siempre queda una pista. Acá los hombres van a pillar inmediatamente cuál es la primera diferencia, que es esa que está ahí. ¿Ya? Bueno, pero hay más diferencia, pero el tema transaccional es en promedio nosotros en CMR, por cada segundo que pasa, entran 40 transacciones por cada segundo. Y nosotros tenemos el desafío en tiempo real de determinar cuáles son las transacciones que son correctas y cuáles son las transacciones que están haciendo fraude. Ese es el desafío. En promedio 40 transacciones con pic de 120, 150 transacciones por segundo. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer en tiempo real. El desafío es importante. ¿Por qué? Porque al ladrón, al flaite, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo primero que hace? Cuando roba, ¿qué es lo primero que hace? ¿Alguna idea? Van a comprar. ¿Y qué van a comprar? Las Nike. O sea, poner una regla de fraude para los ladrones, para los caquitos, para estos que nos van robando uno a uno, es fácil, porque son tontos, ¿ya? Siempre hacen lo mismo. Se van a comprar las Nike, se van a comprar, y uno lo detecta inmediatamente. Pero el desafío que tenemos nosotros no son eso, son las bandas. Los que nos hacen sufrir son las bandas internacionales que han llegado acá. Chile es un país próspero, llegan lamentablemente no todos los colombianos, los peruanos, brasileños de Europa del Este, llegan acá, hacen fraude en forma increíble. Se ponen de acuerdo, tratan de votar nuestro sistema de autorización porque siempre hay baches, siempre hay un problema. Y ese es nuestro trabajo. Pero como decía el profesor, estas personas dejan pistas. No hay crimen perfecto. Y nosotros, nuestro trabajo, estamos monitoreando día a día, buscando son las pistas para determinar qué podemos hacer y defendernos en el futuro. Aprenderle de la historia y ver qué hacemos en el futuro para que no nos pase. Tener mucho cuidado en las fechas, por ejemplo, cuando juega Chile. Cuando juega Chile, nosotros en forma inherente se baja el monitoreo. La persona que está trabajando viendo la pantalla se dedica a ver el partido. Estas personas intentan robar. El mayor fraude que hemos tratado que intentaron hacernos, fue el día 17 de septiembre, cuando estábamos después de las 3 de la tarde, cuando estábamos tomando un vino, una empanada, compartiendo en toda la empresa, en que todos estamos con la cabeza en otro lado, y eso los ladrones lo aprovechan. Saben perfectamente
cuándo pasa esta situación. En esa fecha nos tiraron 800.000 transacciones en alrededor de una hora. Trataban de ver si estábamos con el sistema de arriba, si nuestros analistas estaban con los ojos abiertos, pero nos tiraron 800.000 transacciones en un par de horas, intentando votar nuestro sistema para que se habilite todo el tema de contingencia de standing, y ahí nos meten el fraude. Vengo llegando de México de un tema de fraude, y a Colombia le robaron millones de dólares con el mismo intento que nosotros fuimos capaces de detener. Votaron el autorizador para que, infectando el mensaje de autorizaciones, para que tomara los parámetros de standing, que eso nadie nunca los revisa ni los mira. Pero bueno, por eso me pagan, por buscar las pistas de Hansel y Gretel. Ojalá que fuera así de sencillo, pero se lo estoy tratando de hacer. Pero el tema, todo esto tiene un modelo, ¿ya? Porque uno de los que este tema se basa en escuchar. Los que trabajamos en fraude no podemos estar encerrados en nuestra oficina sin saber qué está pasando en la organización. Una de las funciones principales de nosotros es escuchar, ir a las sucursales, escuchar al cliente, qué está pasando, qué está pasando con nuestros procesos críticos, qué nos dicen que los reclamos hablan por sí solos. Y por eso uno de los temas principales, el tema ese, la recepción y análisis de reclamos. Nuestra área recibe el 100% de los reclamos, no importante cómo llegan, de la sucursal, por las redes sociales, por teléfono, del CERNAC, de la SWIFT, todos los reclamos llegan a nuestra área, el 100%, porque a esos reclamos nosotros lo hacemos hablar. Él que nos está indicando qué tendencia está pasando, porque un monitoreo no puede nunca pretender de cubrir el 100% del fraude. Siempre hay algo nuevo. Aparte, el fraude no se elimina, el fraude migra. Nosotros tapamos un patrón y aparecen 2 o 3 a las 2 semanas. Y el primer indicador cuando se nos llega a pasar es escuchar al cliente. El cliente, si pasa algo, inmediatamente reclama y nosotros tenemos que estar atentos. Todo este tema llega a una base de datos, ¿cierto? Que es donde tenemos el fraude interno, el fraude transaccional, y vamos haciendo nuestro análisis. Y vamos revisando, sacando nuestros analistas, trabajan 24/7, van alimentando nuestra base de fraude, y nosotros lo vamos registrando, vemos la oportunidad, cuántas alertas estamos generando, porque este es un tema clave. He estado en instituciones, me dicen, no, nosotros alertamos el 100% del fraude. No, está bien, podía alertar el 100, el 200. El tema es cuánto tú gestionas. Yo puedo generar 1000 alertas, pero mi músculo, el desempeño que puedo utilizar van a ser 100. ¿Qué saco con alertar 1000 si voy a trabajar 100? Tengo que tratar de alertar las transacciones que yo pueda trabajar, o si no es lo mismo que no alertar. Y todo esto se basa acá, en donde tenemos, nuestros ingenieros revisan las tendencias, los patrones, en general nosotros estamos en una tendencia que estamos migrando a chip, toda la banca chilena está migrando a chip, pero como les decía, el fraude no se elimina, el fraude migra. Y cuando los ladrones ya no pueden hacer el tema con la banda magnética, que es vulnerable, van a empezar, tienen que pagar cuentas los ladrones. Tienen todo, tienen que pagar la universidad, tienen que pagar arriendo, dividendo, y estas personas tratan de sacar la misma plata, pero de otra forma, y se atacan a los canales no presenciales. ¿Ya? Y en base a eso nosotros actualizamos nuestras reglas, vemos cómo se están comportando. Lo peor que tú puedes hacer es poner una regla y olvidarte de lo que está pasando. Es una lucha todos los días, es como, para nosotros es como lavarnos la cara en la mañana, es revisar, entrar, lo primero que nosotros hacemos es ver cómo estuvo el fraude del día de ayer, por si hubo algún tipo de cambio en la tendencia. Ok, y acá esta es nuestra estrategia global, en donde estas son los tipos de operaciones, en POS, ATM, presenciales, no presenciales, online, pago de cuenta, y estas son nuestros sistemas de prevención, ¿ya?
Esto da lo mismo en los nombres, porque todos los sistemas hay miles de alternativas. De software hay miles de alternativas. El tema es cómo nosotros lo hacemos. Nuestro sistema de prevención se llama PayTrue, que es para el tema no presencial. Ocupamos BRM, ocupamos el EMS de Mastercard, ocupamos CyberSource para las ventas de .com, y interactuamos con nuestros clientes con SMS, con real time, con listas blancas, bloqueos preventivos y demás. Pero el tema va más allá del sistema. Es el modelo que vimos atrás el que nos permite tener un buen sistema de prevención de fraude. Y ver algo, el grupo Falabella le gusta ser líder, ¿ya? Nuestro sistema, por ejemplo, ¿cómo encuentran ustedes que cada vez que vayan a pagar, no sé, por Servipack, la cuenta, o cada vez que hacen un depósito a su mamá o a alguien, le pidan la clave? ¿Cierto? Cada vez que hago algo, los sistemas son tontos y te piden siempre la clave. Compráis algo por WebPay Plus, te piden siempre la clave para el 100% de las transacciones. Nosotros vamos en contra de la corriente. No pedimos la clave al 100% de las transacciones no presenciales. Hoy día le estamos pidiendo la clave al 2%. El 98% pasan sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque somos capaces de determinar que ese cliente es el cliente, que se comporta, que gasta siempre lo mismo, en donde mismo se conecta del mismo dispositivo. ¿Cómo voy a pedirle yo al 100% de las transacciones la clave? La fricción que genera es muy alta, genera un montón, queda mucha plata sobre la mesa, y a nosotros no podemos dejar plata sobre la mesa. Tenemos que tratar de vender lo máximo posible y que la fricción sea la menos posible con los clientes. Y el tema es que le hacen una clave, 2 claves, 3 claves y le hacen fraude. Y no son capaces de determinar que ese cliente se está conectando, está interactuando contigo desde el mismo dispositivo, desde su celular, desde su tablet. Pero bueno, nosotros tratamos de hacer lo contrario, tratamos de ocupar que los clientes interactúen las menos claves posibles. Y acá, este es un tema que hay que tener súper en cuenta. Uno no puede tener una estrategia para todos los cuadrantes, para todo igual. O sea, una regla mía no es posible, no me va a servir para internacional, para nacional, presencial y no presencial. Nosotros definimos unos cuadrantes y sobre ellos nosotros actuamos de forma específica. O sea, nosotros tenemos reglas para el ambiente nacional presente, para el ausente, para el internacional presente y ausente. O sea, son específicas. No puedes pretender que una regla te solucione todo. Tienes que entender que cada uno de esos cuadrantes interactúa con el cliente de forma distinta, ¿ya? Hay clientes que, por ejemplo, una regla básica, un cliente menor a 5 millones, en RUT 5 millones, ¿va a estar haciendo una transacción por internet? Es poco probable. Hay viejitos que son muy buenos para el tema no presencial, pero eso, la realidad, no es muy común. Y tú tienes que determinar qué transacciones se hacen o no se hacen, en los horarios que se hacen. Nosotros sabemos, todos nuestros clientes, a qué horas transaccionan, los días que transaccionan, de dónde transaccionan, y ahí nos vamos defendiendo. Y este tema es el principal dolor de cabeza que tenemos hoy día en prevención de fraude. Todo el fraude se nos está migrando para el lado no presencial. Todo el fraude no presencial. Y estas personas son inteligentes, ¿ya? Te atacan por ejemplo, fundaciones, en la Teletón en Chile o afuera, cualquier tipo de fundación hacen transacciones por montos pequeños. De rubros nosotros le llamamos, por ejemplo, a los supermercados, las farmacias, las tiendas por departamento, cajero automático, y hay cientos de rubros según Visa y Mastercard. Pero los ladrones se concentran en los comercios en que normalmente nuestros clientes no hacen. Nadie tiene el corazón tan dadivoso para entregar plata a los niños con cáncer, a las 3 de la mañana de un día sábado, cuando nuestros clientes no están conectados. Y estas pruebas nosotros lo detectamos. ¿Qué pasaba? Antes
hacen estas pruebas ¿para qué? Porque hay un mundo, hay un mundo en la web, en la dark web y la deep web y esos nombres que le dan los especialistas, en donde venden los números de tarjeta para poder hacer alguna transacción. Y estas personas hacen pruebas en donde te prueban 5.000 tarjetas, 10.000 tarjetas y tienes 2.000 clientes afectados que le van a hacer fraude. ¿Y qué es lo que hace, lo que nos enseñan tradicionalmente? A esos clientes hay que cambiarle la tarjeta y los bancos corren y te llaman por teléfono y te cambian tu tarjeta de crédito, ¿cierto? Y eso significa un costo al cliente porque una lata cambiar la tarjeta, tiene que cambiar los pads, tú tenés que gastar plata en los plásticos y tenía 2.000 clientes afectados por un cobro de $1, de $2 que hicieron de prueba. El desafío que nosotros hacemos es determinar de que antes pillábamos eso, pero ahora no queremos hacer antes que ocurra. Cuando hacen la transacción, en la primera transacción de prueba, es pillarla. Y eso va a significar un montón de ahorro en dinero y para los clientes, pillarla en el día 1. Nosotros ahora somos capaces de determinar cuando empiezan las pruebas, lo pillamos en el día 1. ¿Cómo? Categorizamos los clientes, sabemos ya bien cómo lo están haciendo, es un tema, es la parte más entretenida de nuestro trabajo, es cuando peleamos contra los hackers. Este modelo, y esto se vale, este es el modelo de autorización, ¿ya? Este modelo de autorización es el modelo, el que le llamo yo el siglo XX, ¿ya? El que ocupan el 100% de los bancos, el que ocupa Transbank, el que ocupan todos. Este es del siglo XX, en donde al cliente, independiente de donde haga su transacción, presencial o no presencial, por POS ATM, pide la autorización al switch. El switch es en la oreja donde reciben todas las transacciones desde las marcas. Y el switch aquí hace unas validaciones que indica si el PIN está correcto, si el criptograma está correcto, si está el CBV correcto. Son cualquier cantidad de validaciones. Y después que está todo bien, se lo pasa al sistema de crédito que determina si la tarjeta está activa o no está activa. Y si en definitiva, si alguien se puede llevar la tele, ¿ya? Alguien quiere comprar una tele y acá el sistema de crédito le dice, sí, tiene el cupo, llévate la tele, y después se lo pasa al sistema de fraude. Pero aquí ya te robaron la tele. O sea, nuestro máximo aspiración es que a la segunda, que no me roben 2 teles, pero la primera ya me la robaron, ¿ya? Este modelo es el que ocupan casi todos, pero en CMR ocupamos otro modelo, que es bajo las mismas características, pero cuando el que toma la decisión final de el que se lleva la tele o que no se lleva la tele, es el sistema de fraude, somos nosotros. Somos nosotros, el sistema de fraude, el que decide finalmente si ese cliente puede haber puesto el PIN correcto, su tarjeta está correcta, puede haber tenido el saldo correcto, pero si para nosotros parece sospechoso, ese cliente no se va a llevar la tele. Y esa es una responsabilidad súper grande para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos dejar plata sobre la mesa. Tenemos que tratar de que se autorice lo máximo posible y solamente denegar cuando tengamos sospechas que sea fraude, ¿ya? Y también aquí el secreto es trabajar de la mano con la parte de negocio. ¿Por qué? Porque normalmente a ti te indican, no, mira, tú puedes tener 100 millones de pesos de fraude en el mes o al año, ¿ya? Y tu cuadratura es tus 100 millones, tus 100 millones, tus 100 millones. Nosotros buscamos otra medición que se llama los puntos base, que son el fraude dividido por las ventas multiplicado por los 10.000. Eso significa que, por ejemplo, puedo tener 200 millones de fraude, pero si las ventas aumentaron, mi índice va a seguir exactamente igual. Nosotros como prevención de fraude podemos mejorar nuestro sistema, nuestro indicador de fraude, teniendo más fraude, pero ayudando al negocio aumentando las ventas. Si yo aumento las ventas, si me hacen más fraude, en el porcentaje final vendí más, así que ese porcentaje lo podemos soportar, ¿ya? Eso es siempre cuando te ponen un número, y no es un número, que te pongan un porcentaje para que tú tratar de con todas estas medidas ayudar que haya más ventas, pero que también va a tener más fraude, porque es el apetito riesgo que cada uno pueda tener. Algunos resultados, estos son los resultados que logramos poniendo el modelo que recién hablamos, en donde pasamos del porcentaje de la alerta casi un 16% de las transacciones alertadas, lo que es una locura.
¿ya? Lo mismo, entre más alerta necesitáis más personas, entre más personas te sale más caro. Y con el modelo fuimos bajando, ahora estamos estabilizados en alrededor del 6, el 7%. Los falsos positivos es algo que es básico en lo que trabajamos en fraude. Es cuántas alertas me genero para encontrar un fraude. Antes nosotros creamos 96 alertas y encontramos un fraude. Y ahora estamos estabilizados hace un montón de rato en 11 alertas para encontrar un fraude, en promedio. Hay unas que tenemos 1 a 1, otras que tenemos 20 a 1, pero ese es que la aplicación del monitoreo continuo te va llevando a bajarlo, a mejorar tu desempeño. Y si se fijan acá, con tiempo real, la cantidad de plata que hemos denegado en línea aplicando este modelo. Antes, cuando empezó el real time, era nada. Y ahora, cada vez denegamos más fraude. Y que en el modelo del siglo XX que le hablaba, el 60% se lo lleva a la primera transacción. Y con el modelo real time eres capaz de detener cada vez más fraude. Y por fraude alertado, o sea, cada vez tenemos menos alerta, tenemos mejor falso positivo y cada vez pillamos más fraude sobre el 9%. O sea, el mundo ideal. ¿Cuáles son nuestros desafíos? Como les decía, estamos migrando, el fraude no se va a eliminar y ahora todo viene en la Internet de las cosas, todo va a estar con Internet. Tenemos que ser capaces de determinar cómo nos vamos a blindar de todas las aplicaciones de pago que se están generando. Tenemos que empezar a aprender de ese tema porque los ladrones están empezando ya a atacar, a descifrar cómo nos pueden hacer fraude con estas aplicaciones. La autentificación basada en riesgo, lo que hablábamos de que no desafiar a los clientes en un 100%, es desafiar a los clientes cuando tú tengas dudas, no cuando el cliente es cliente, cuando el cliente se está conectando, está haciendo el depósito a la misma cuenta, de su mismo dispositivo, por los mismos montos, esas no deberíamos desafiar a las demás. Y comunicarnos con los clientes de mayor forma, en doble vía, o sea, ser capaces de que ahora todos ocupamos nuestro smartphone, tener forma de que interactuar con el cliente, que él no me tiene que avisar cuando se va de viaje, pero sí cuando existe una transacción anómala, ser capaces de interactuar con él con el celular, aprovechar la tecnología. Los ladrones la aprovechan, nosotros también tenemos que ser capaces de aprovecharla, de interactuar con el cliente en tiempo real. Interactuar también para que los clientes puedan decidir ellos sobre su propia seguridad. Eso es lo que tenemos que tratar de invertir y de conocer. Y ver una mirada, siempre nosotros hacemos una mirada por cliente, pero también a verla por comercio. Gracias. Bien, damos las gracias a don Carlos Mateluna, subgerente de Riesgo, Prevención de Fraude de CMR Falabella, por su exposición. Recuerden que las preguntas irán al final de nuestra jornada. Les invitamos ahora a un intermedio, a un coffee break en el patio Tecnoaulas. Les solicito que accedan por la puerta a mi derecha, al final del salón. Nos juntamos en aproximadamente 15 minutos. Muchas gracias.